Bueno, pues hay una fluctuación y un cambio de precios en la gasolina muy importante. Incluso si comparamos Nuevo León con otros estados de la República, es más caro. Si comparamos estación por estación, cambian centavos, que si le vamos sumando, pues sí es un aumento en el precio de la gasolina. En esto de lo que llevamos del mes de enero y lo que llevamos de marzo, hay un porcentaje importante de aumento en la gasolina. ¿Perdón? Y tenemos en la línea a Ramsés Pech, él es analista petrolero, él le sabe muy bien a todo este tema de las gasolinas, del por qué está subiendo, cuánto ha subido. Ramsés, le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Poquito a poquito la gasolina ha ido aumentando de precio en algunas partes de la República. Por ejemplo, Ramsés, así de entrada, ¿cuánto ha aumentado en Nuevo León en esto que llevamos del 2018? Por ejemplo, en Nuevo León la gasolina que llamamos menos de 92 octanos, que es la que conocemos, la verde, está más o menos, ha subido entre el promedio entre un 6 y un 8%. La 8%, es sí, muchísimo. Ajá. La gasolina que es de 92 octanos, que es la roja, está alrededor entre un 5 y un 7%. ¿Ah? Y el diésel está más o menos en un porcentaje del 37 y el 8%. Aquí en Nuevo León, lo que usted nos comenta, Ramsés, el año pasado, recordamos el 5 de enero del 2017, inició el año con movilizaciones, con manifestaciones en las calles de ciudadanos muy molestos por lo que se llamó el gasolinazo. Y en ese momento, pues no pasó a mayores, digamos, el gobierno ahí más o menos reculó, digamos, o arregló la situación. Y en este 2018 es cuando realmente se está dando pues una especie de gasolinazo con estos aumentos de hasta pues el 8% en los diferentes combustibles que consumimos todos los días, Ramsés. Sí, y esto está sucediendo mayormente en Nuevo León, aunque estoy tan cerca de la frontera con Estados Unidos, que acuérdense que el 70% de los combustibles son importados por parte de Pemex. Y lo que importante que yo quiero comentar es lo siguiente, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque no existe solo el gasolinazo, hay que tener en cuenta también la gasolina, el diésel, el gas propano y el gas natural. En la ciudad de Monterrey se utiliza mucho el gas natural por las industrias y el gas propano, acuérdense que más del 70% de la gente lo utilizamos para cocinar. Oye, Ramsés, ¿y por qué en Nuevo León es uno de los estados en donde más ha aumentado la gasolina, cuando efectivamente pues estamos más cerca de la frontera, tendríamos más posibilidades de transportar la materia prima por las carreteras, etcétera? ¿Por qué tendríamos que pagar más en Nuevo León por la gasolina? Posiblemente una de las cosas que tenemos que revisar es sobre los estímulos que tienen ustedes en Monterrey. Y acuérdense que se ponen los de los jets. Lo más importante de todo esto, hay que tener en cuenta que el precio del combustible, en este caso la gasolina, está ligado hoy en día en dos factores. El factor A es donde incluye el transporte, la importación, el almacenamiento y la comercialización del producto, que eso lo controla el mercado. Y la otra parte que farsa el precio unitario es el 10 y el 16% del IVA, cosa que lo administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que hay que revisar es cuántos son los 10 que se están estipulando en Nuevo León y Pemex cuánto está cobrando por la introducción del transporte, porque acuérdense que en la refinería que está muy cerca de ahí de Monterrey. Sí, exactamente. Oye, Ramsés, en la experiencia yo decía, bueno, pues tú eres un analista con mucha experiencia de muchos años. Estamos viviendo hoy un aumento en el precio de las gasolinas del 8%. En la historia reciente de nuestro país o del estado, ¿cuál ha sido el aumento mayúsculo o mayor que hemos vivido antes que este? Antes que por ejemplo, teníamos antes el precio de la gasolina, que acuérdense que antes del 2014 se mantenía constante entre 13 y 14.80 más o menos. Creo que fue a partir del año 2016 que pasó de 14.80 a más o menos a 15.50, 16 cuando ya se hizo la primera incremento de combustibles que tuvimos nosotros. Pero digamos que este del 2018 podríamos etiquetarlo como el aumento más significativo, el aumento más alto en las gasolinas en la historia reciente. Sí, podemos imaginarlo porque si vemos, por ejemplo, la gasolina de menor de 82 octanos, en enero del 2017 estaba en 16.28 y hoy en día ya lo tenemos en 17.
17.67. Quiere decir que hoy en día, cuando tú llenabas 10 litros, por ejemplo, supongamos comprar 10 litros de gasolina, ahorita nomás estás comprando 9 litros de gasolina hoy en día. Es decir, has perdido 1 litro en tu tanque de gasolina hoy en día. Es decir, Ramsés, para los ciudadanos que se quejan, que nos llaman, no lo estamos imaginando, porque luego las autoridades dicen una cosa, ¿verdad? No está aumentando, son ajustes y son centavitos y tal. Para los ciudadanos que se han quejado mucho aquí en Nuevo León respecto a los aumentos, es cierto, no somos paranoicos, no nos lo estamos imaginando. Aquí un experto nos está diciendo, efectivamente, hay un porcentaje de aumento en promedio del 8% en estas gasolinas que conocemos como roja, verde y también en el diésel, Ramsés. No es una imaginación ni un complot de los ciudadanos contra el gobierno. Esto es real. Sí, es real, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día, el día 1 de diciembre, se abrió el mercado al 100% en México. Acuérdense que Nuevo León fue la segunda fase donde se abrió el mercado abierto. Lo que sí hay que establecer que no existe en México un mercado abierto, lo que existe es un mercado abierto con un precio administrativo todavía controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ellos están manejando el IEPS, dando estímulos fiscales para poder controlar la inflación. Acuérdense que la semana pasada la inflación está por arriba del 5.5 y todo lo del Banco de México y todos los bancos están mencionando que se debe de controlar la inflación, porque si no vamos a tener un problema. Por eso la tasa de interés interbancaria que se aumentó de 7.25 a 7.5, y uno de los factores que se vio es el aumento del precio de los combustibles. ¿Hay algo que podamos hacer los ciudadanos o no nos queda más que apechugar, ahí medio tratar de eficientar nuestros viajes, mantener nuestro automóvil afinado, bien, en perfectas condiciones? ¿Hay algo más que podamos hacer, Ramsés? Sí se puede hacer, y una de las cosas muy importantes que ahorita que vamos a tener, los cambios de administración, creo que los representantes de los estados deberían estar viendo en el presupuesto del 2019 poder eliminar el IEPS. El IEPS más o menos nos incrementa entre 2 hasta 3 pesos el precio unitario del combustible. Es decir, si ahorita tenemos una gasolina de 17.50 o de 17.5, le podemos quitar 2 pesos, es decir, que nosotros estamos ahorrando por cada litro 2 pesos que irían directamente a nuestro bolsillo, claro. Que es lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hacen es controlar el precio del combustible, porque todo el mundo se maneja y recorre grandes distancias. Dice Rubén Fernández, en Guadalajara está más cara la gasolina, 18.15 la Magna y 19.75 Premium. Francisco Luna, contra la gasolina de Estados Unidos no tenemos forma de competir, allá casi es 30% más barata que en México. Sergio Alejandro, nada, de enero 7 a la fecha ha aumentado 64 centavos por litro en un país que tiene petróleo, no puede ser. Pues sí hay indignación, ¿verdad? Y hay un poco de confusión respecto al por qué venderían la gasolina tan cara cuando tenemos a Estados Unidos que la vende mucho más barata. ¿Cuál es la diferencia hoy, Ramsés, ya por último, entre el litro de gasolina, cuánto cuesta el litro de gasolina en México y cuánto el litro de gasolina en Estados Unidos hoy? Bueno, en Estados Unidos está alrededor entre los 12 y los 14 pesos, pero lo importante de todo esto es el precio del combustible se basa en el precio del barril, del crudo, que hoy está por arriba de los 60. Estados Unidos tiene 142 refinerías y de esas 142 refinerías se trabajan al 90%, más del 90% de la capacidad. En México solo tenemos 6 refinerías y ustedes tienen una refinería allá en Cadereyta, sí, en donde está trabajando por debajo del 60%. La única diferencia que existe contra el precio del combustible que importamos con el que se produce es un 30% más barato si lo produciéramos aquí en México, porque nos ahorraríamos el costo del transporte de Estados Unidos hacia México. Sí. Lo importante ahorita es, la refinería de Cadereyta, es ver cómo se puede restablecer, y bueno, eso lo pueden hacer los representantes de Nuevo León, por así decirlo, que pudieran incrementarle el presupuesto a Pemex en cuanto a la refinación y que le asignaran recursos a la refinería Cadereyta para poder incrementar, y con esto poder incrementar el volumen, y bueno, podemos tener un combustible más barato ahí en la zona de Nuevo León y sobre todo en Monterrey. Da para mucho el tema, Ramsés, ojalá que podamos volver a platicar, pero pronto te agradezco mucho la información. Gracias. Gracias, que tengan un buen día y buen fin de semana. Buenos días. Bueno, pues ahí